Bueno, las medidas de prevención que se han visto más efectivas para prevenir la transmisión son dos principalmente: el distanciamiento social, el evitar disminuir el círculo de contactos y mantener la distancia entre personas, y el uso de mascarillas. Es verdad que el uso de mascarillas en niños pequeños pues las van a tolerar mal y es más complicado, pero a partir de los 3-4 años sobre todo sí que es muy recomendable, porque se corta el mecanismo de transmisión a través de la gotita de saliva. Bueno, evitar aglomeraciones. Imagino, bueno, son sitios que van a tener un aforo reducido, pero habrá que intentar evitar los horarios de máxima aglomeración. Habrá que intentar, pues si hay en una playa un exceso de gente, pues moverse hacia zonas donde haya menos. Intentar evitar, pues eso, agrupaciones de niños. Y un poco parecido en las piscinas y parques temáticos. Pues habrá que intentar, el uso de mascarillas, por supuesto, probablemente será obligatorio, y habrá que mantener esa distancia entre los peques. Pues con cuidado, sí. Evidentemente lo que no me cuadra es el niño en una terraza correteando entre una mesa y otra, pero el concepto de sentarse en una terraza, si el niño se va a mantener sentado, si le podemos tener controlado, un niño pequeño en su sillita o niños más mayorcitos en una silla, con las medidas de higiene, si la terraza está con una distancia entre mesas, pues habrá que intentar normalizar un poco toda esa bueno, relación y vida normal. Eso sí que es una medida controvertida, porque estamos viendo recomendaciones de disminución del número de niños por aula, cosa que es bastante poco factible, porque los coles no tienen el doble de espacio, ni imagino que no habrá posibilidad de contratar el doble de profesores. Entonces, y si te lo planteas, ahora mismo se permiten reuniones de 20 personas y en las clases normalmente hay unas ratios de 25, con lo cual imagino que tendrán que intentar separar a los niños, no ponerlos en grupos, pero las clases tendrán que mantener sus grupos. Probablemente los niños más mayorcitos tendrán que ir con mascarilla. Habrá que evitar aglomeraciones en la entrada, salida de los coles. Igual medidas como separar los recreos y que no haya una gran aglomeración, y pues, dividir el recreo a lo largo de toda la mañana. Pero yo entiendo que la vuelta al cole, a las aulas, va a tener que ser con una cierta normalidad. Todo esto cuando no tengamos ningún rebrote. Es complicado en los niños, porque además la principal clínica en los niños pues es la fiebre y la clínica respiratoria, tos, cierto grado de dificultad respiratoria, que eso, si te lo planteas, es muy similar a la mayoría de los virus que vemos en los pequeños, desde virus catarrales, rinovirus, otros coronavirus, no el SARS-CoV-2, el virus de la bronquiolitis, el VRS, que tendrá su época epidémica en diciembre, enero, como todos los años, el virus de la gripe, que llegará un poco después. Entonces ahí tendremos que valernos probablemente de test, de hacer PCR cuando haya esa sospecha clínica, igual que disponemos de test rápidos de VRS, de gripe, pues tendremos que probablemente disponer con más facilidad que este año de la PCR a coronavirus SARS-CoV-2, para poder hacerlo y afinar el diagnóstico, porque si no es verdad que la clínica es muy similar y en los niños es mucho más difícil valerte de ese mal estado general, mal cuerpo, decaimiento, porque ellos no te lo van a decir, sobre todo los más pequeños. A ver, si los niños no tienen unos contactos de excesivo riesgo, habrá que intentar ir normalizando también esas relaciones, porque con sus familiares. Para ellos es difícil también, porque al final un adulto puede pues, no acercarse, no darle un beso, un abrazo a su padre, a su abuelo, pero los pequeños, para ellos es mucho más difícil entenderlo. Lo mismo, el uso de mascarillas, pues también es, sobre todo los mucho más pequeños. Entonces, con cabeza y con cierta normalidad, si no tienen por supuesto ningún tipo de clínica, y sí que a la mínima que tuvieran fiebre, que tuvieran cualquier cuadro respiratorio, sí que habría que evitarlo. Pero lo mismo que nos podemos reunir en una terraza,
pues habrá que intentar normalizar que se puedan ir viendo y sobre todo mientras nos mantengamos en niveles de contagio tan bajos como los que por suerte tenemos ahora mismo en Córdoba. Pues lo mismo, evitando zonas cerradas, que sí que se sabe que en los sitios cerrados, habitaciones o a lo mejor incluso locales de juego, parques de bola, ahí sí puede ser mucho más fácil la transmisión, pues en sitios abiertos, evitando grandes grupos de niños, pues igual que hay grupos de deportistas, adultos que salen a correr, pues habrá que dejar que los niños pues se relacionen entre sí. Evidentemente todo esto tiene que ir acompañado del sentido común de los padres, que si el niño tiene fiebre o tiene algún posible síntoma de infección, pues no dejar que se relacione con otros niños. A veces es complicado, pero habrá que apelar a esa sensibilidad y a esa responsabilidad por parte de los padres. Pero habrá que dejarles que jueguen con sus amiguitos, igual que habrá que dejarles, como te decía antes, que vuelvan al cole. Sí, ha supuesto un cambio muy drástico en su vida, el hecho de perder las rutinas de horarios, de perder el contacto con sus compañeros y profesores de guardería o de cole en los primeros años, y es verdad que eso le ha supuesto principalmente los trastornos que más hemos visto en consulta y que más nos han comentado han sido trastornos del sueño, desde pues, dificultad para conciliar el sueño, despertares más frecuentes, aumento de terrores nocturnos en niños ya un poco más grandecitos, a partir de los 3 años, que es cuando es más frecuente que se den, y trastornos en la alimentación, niños que se vuelven muy selectivos para comer, niños que rechazan cosas que antes comían, que comen mucha menos cantidad de alimentos, porque además hacen menos ejercicio, con lo cual generan menos apetito, y es verdad que también pues, esos trastornos por así decirlo, psicológicos, de retrocesos en el control de esfínteres, de escapes de orina, de pues incluso retrasos. Es verdad que las guarderías son un gran apoyo a la hora de retirar el pañal, entonces este año hemos perdido ese grupo de niños que se les quita el pañal principalmente por dos cosas, por la imitación y por la autoridad externa de ese profesor de guardería, de ese profesional de la educación, que al niño, entre comillas, le hace mucho más caso que a papá y a mamá, entonces le dice tienes que ir al baño y va al baño con más facilidad, incluso con más confianza, por así decirlo. Claro, hay que tener en cuenta que han estado prácticamente 2 meses en los que habrá muchos niños que no se han podido exponer nada al sol, entonces hemos perdido esa adecuación progresiva a la exposición solar, con lo cual la piel está mucho más blanca, menos bronceada, con lo cual es más sensible a posibles quemaduras. Habrá que intentar disminuir en lo posible la exposición, hacer exposiciones cortas, utilizar medidas de protección física, pues como la ropa, sombreros, gorras y sobre todo la protección solar, los factores de protección 50, que son los más altos, y ponerlos si cabe con más frecuencia que los pondríamos normalmente, porque es verdad que sobre todo en las primeras exposiciones al sol sí que corremos más riesgo de quemaduras solares. Pasa todos los años, es también un motivo de consulta muy típico, especialmente aquí en Córdoba, que pasamos de la manga larga a los tirantes y al calor prácticamente extremo. Entonces sí es verdad que los niños, sobre todo los más pequeños, pues no tienen apetito, dejan de comer, deja de apetecerles comer, disminuyen la cantidad de comida y nos pasa todos los años en consulta, es un motivo de preocupación muy frecuente por parte de los padres. Pero tienen que entender que a un adulto tampoco le apetece igual comerse un puré caliente en el caso de un niño pequeño o comida muy caliente el 20 de julio a 45 grados. Entonces hay que entenderles que a ellos pues tampoco les apetezca y un poco pues, jugar con la comida para hacérselo más apetecible y más atractivo.
El agua es un líquido sin sabor, entonces muchas veces los niños, sobre todo los bebés, los niños más pequeños, no están acostumbrados a tomar líquidos sin sabor, están acostumbrados a la leche, a tomar algún tipo de líquido más o menos azucarado o con sabor, entonces el agua como que no les llama la atención. Yo siempre recomiendo pues, que se la ofrezcan con frecuencia. Muchas veces no la quieren en el biberón los más pequeños y hay que dárselo en forma de pues, una botellita o en un vaso, que simplemente al ser un recipiente distinto a ellos ya les resulta más llamativo, ponérselo a su alcance, aprovecharnos de pues, botellitas, con pajita, con muñequitos que les llame a ellos la atención y lo tengan a su alcance. Y luego pues se pueden hacer cosas sanas también, como echar en el agua una rodaja de limón o de pepino, que le va a modificar un poquito el sabor, y no, por supuesto, lo que no se debe nunca añadir es azúcar, pero ese tipo de cosas, por ejemplo, una rodaja de limón puede hacerlo más refrescante y más apetecible para los niños, y eso, y que las tengan el agua fresca y a su alcance para que ellos puedan tener acceso libre. A ver, la vitamina D es una vitamina liposoluble que se acumula en la grasa y hace un depósito en el cuerpo. Entonces, han sido más o menos 2 meses lo que han estado los niños sin poder salir a la calle y con unas buenas reservas de vitamina D más o menos nos podemos mantener ese tiempo. Es verdad que sí hemos recomendado de forma generalizada suplementos, pero sí, pues bueno, reforzar los alimentos ricos en vitamina D, como el pescado azul, como los lácteos especialmente, y si es posible, si ha sido posible, pues a través de terrazas, ventanas o azoteas, pues algo de exposición solar, 10-15 minutos al día, igual que ahora lo que hay que ir haciendo pues es ir exponiendo a los niños poquito a poco, como decíamos antes, pues con seguridad, pero pues ya con un pantalón corto, manga corta, e ir exponiéndoles un poquito al sol porque es el que ayuda a que se active a través de la piel esa vitamina D. Entonces yo creo que aquí en Andalucía, encima en Córdoba, que tenemos muchas horas de sol, pues evitando las horas centrales del día, que son las más peligrosas, pero sí que podemos hacer una exposición solar controlada en los niños para que también nos ayude con esa activación de la vitamina D. Hay que cuidarla, hay que intentar, pues, quizás, pues, igual, pues, una crema que le hubiéramos dado caliente, se le puede dar fría, se puede hacer algo más apetitoso. Hay que tirar más de verduras frescas, frutas frescas sobre todo, que le va a apetecer más, incluso helados caseros que podamos hacer. Y de esa forma también pues hacérsela más apetecible, va un poco al hilo de lo que comentábamos antes, de que al niño disminuye el apetito, pero si nos aprovechamos de esos alimentos frescos, que además de colores llamativos, hay muchas frutas de temporada, el niño va a ser más proactivo, va a estar más abierto a probar cosas y a lo mejor no come tanta cantidad, pero sí nos permite jugar con esa variedad de pues, frutas, verduras y preparados, sobre todo frescos, que lo hagan más apetecibles.